Instructor, buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, instructor, excelente. Yo andaba como perdido, unos problemitas personales, pero aquí ya retomando y desatrasándome. Bien, ese es el objetivo que vaya avanzando poco a poco. Cualquier duda, comentario o algo que tengas esperando ahí, realizando cosas que tengas pendientes. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, Oliver? Muy bien, gracias, señor. Buenas noches, compañero. Buenas noches.
Bueno, muchachos, no sé qué pasa con la asistencia hoy de los compañeros. No baja asistencia, tampoco hay como de información. Si les parece bien que dentro de la sesión así. Vamos para adelante o si no, bueno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo que la debemos hacer en empleo igual? Todo queda grabado. Vamos para adelante. Sí, como ellos tienen grabación. Ahora vamos a seguir entonces, bueno, vamos a refrescar un poco lo que veníamos haciendo la sesión anterior. Ya ahora sí un poquito mejor resultado. O sea, tenía un por el espacio. Entonces seguimos trabajando con el tema del diodo. La vez pasada viendo que se medían los diodos. Y la idea es ahorita ir identificando los que tenemos. Vamos a ir haciendo un trabajo conjunto. Pues esa era digamos, es muy importante estar presente porque la idea es hacer el trabajo conjunto. Ir identificando los diferentes diodos que tenemos acá. Entonces ya vamos a ir poniendo un tema aquí de la iluminación para que todo sea más chévere. Entonces tengo aquí, voy a ver si ingreso también por el teléfono. Ingreso por el teléfono para empezar aquí. Desarrollo 2. Listo. Está. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillito. Ustedes me van a ir ayudando. Yo tengo una serie de diodos acá. Vamos a ver si logramos verlo en el teléfono. Si logramos verlo en el teléfono. Si alcanzan a ver. Listo. Aquí, por ejemplo, esta es una serie de diodos que tengo acá. Hay unos diodos son más grandecitos que otros. Creo que la sesión anterior estuvimos viendo algunos de estos. Iniciando, midiendo. Lo, este que está aquí, que lo usan mucho los equipos de. Usan mucho los equipos. Estos vienen en los hornos microondas. Se llaman diodos de alto voltaje. O sea, diodos que trabajan de 1000 hasta 5000 voltios. Al parecer este está deteriorado, está dañado. Eso creo que la sesión anterior lo estuvimos midiendo. Bueno, desafortunadamente no se le ve mucho. Ah, bueno, sí, aquí se le ve. Aquí dice, por ejemplo, la referencia, ¿sí?
sé si ustedes, vamos a ver si ustedes lo alcanzan a notar. Si en caso que no, yo se lo voy a leer, dice RG 112, dice ahí. Sí. Entonces la idea es como ir buscando esas referencias, por ejemplo, RG 112, y usted me va a ir de pronto ayudando a buscarlas, qué Dios es, y el Dios qué voltaje maneja. Eso es muy importante. Por ejemplo, acá tengo otro que dice vamos a ver qué dice este que está acá pequeñito. No sé que aquí no se alcanza a notar mucho. Pero aquí se lo puedo leer, dice este, dice FR 302. Sería otro, FR 302. Entonces, por favor, les agradezco y me vayan colaborando. Voy a ir anotándolos por aquí, para ir teniéndolos aquí anotados. FR 302. Este dice que yo no veo si dice, acá. Sí, RG 112. RG 112. Aquí dice la referencia. Vamos a seguir mirando por acá. No sé si ustedes todos están notando la cámara. Si pueden observar la cámara que tengo activa en uno de los. Si no me confirman. Este, por ejemplo, dice. Sí, Vamos a mirar este que dice. Bueno, no sé si ustedes lo alcanzan a notar. Este dice 1N5822. Lo voy a escribir por aquí. Estoy escribiendo la referencia. 1N5822. 5822. Bueno, el objetivo es ir identificándolos, sabiendo qué tipo de dios es, si es un dios convencional, si es un dios Zener, si es un dios, bueno, no es nada más como observarlo, debe saber si es Zener, si es normal, si no es normal. Por ejemplo, estos que están aquí, que se ven, estos son los que mejor se ven. Estos grandecitos aquí se alcanzan a ver mejor. Dice este referencia, dice 6A6, ese me imagino que es la corriente. No dice más nada. 6A6 DC. El otro también dice exactamente lo mismo. 6A6 DC. Entonces, parece que tiene algo borradito por otro lado. Pero bueno, vamos a ver si lo encontramos así. Dice 6A6 DC. Este que está aquí. Vamos a ver si lo vemos por la cámara. Aquí está. La cámara mía no es muy. Bueno, y por Teamman. Dice 6A6 DC. Y el otro no se alcanza. Ah, bueno, el otro sí se alcanza. Yo lo acerco a la luz para ver si lo veo mejor. ¿Qué referencia como tal dice? Ah, bueno, dice lo mismo. 6AC, 6A6. Dice también exactamente lo mismo. 6A6. Listo. Entonces, ese dice así, 6A6DC. No me parece una referencia, me parece más bien como la característica de la corriente. Pero bueno, vamos a buscarlo de todos modos. Vamos a seguir viendo por acá, de estos pequeñitos que están acá. Unos pequeñitos, vamos a mirar este para ver. Este dice, bueno, no lo alcanzo a ver aquí, me lo quería acercarlo a la luz. Tengo también una aplicación que es Lupa. Me lo acerco acá. Bueno, este está borroso, ya este un lado que está muy borroso. Sí, pequeños, casi todos están borrosos. Bueno, este sí dice 58, dice 1N 58, parece que dice 5819. Vamos a anotarlo por acá, 1N 5819. Sí. Entonces, tengo una variedad de diodos acá. Vamos a ver si logramos encontrar uno de estos que están acá, que son, estos son los famosos diodos Zener. No sé si los lo identifican. Bueno, son estos aquí que son así. Yo voy a quitar un momento la cámara y voy a ver si lo pongo con la lupa de mi teléfono. Pero vamos a ver si con la lupa lo vemos mejor. Pero creo que voy a compartir pantalla en el teléfono mejor. Para un momento, aquí a ver. Vamos a quitar la cámara y voy a compartir pantalla de mi teléfono. Vamos a ver si con
compartir pantalla. Comenzar ahora. Vamos a ir compartiendo. Vamos a ver si logro con la lupa. No sé si ustedes lo logran ver. Bueno, ahí está. Con la lupa. Una lupita por aquí. Está mi lupita, no la veo. Vamos a ver si de pronto con la lupa lo vemos mejor, porque verdaderamente aquí así a ojito no se ve muy bien. Ya uno a la edad le empieza a fallar la vista. Tiene que usar la lupa. Está la lupa metiéndome publicidad. Vamos a ver si logramos ver que alcanzamos a leer ahí, que alcanzamos a interpretar. Déjame quito esta publicidad. Y todo esto también. Esta lupa tiene más publicidad que... Listo. Vamos a ver si logramos con la lupa observar el dato de cada de estos diodos. Por ejemplo, los diodos Zener, que el dato siempre es, como el diodo es un colorcito, como parece, es un vidriecito prácticamente, a veces no es fácil identificarlo. Bueno, ahí se ve qué tan calidoso se le ve a ustedes. Pero ahí tenemos el diodo. A ver si logramos una mejor resolución. Aquí está el diodo. Tratar de acomodarlo, meter los numeritos. Parece que se ven los numeritos. Es que estos diodos es algo muy particular, que ellos siempre tienden a borrarse los. Estos diodos siempre es un problema, por eso que se le borran los números. No te veo, Mateo. Si logramos explicar. Aquí se ve. Ahí está. Dice 72. Bueno, perdón. 4728A. 4728A. No sé si lo alcanzan a apreciar ustedes ahí. Yo lo vi. Ahí está. 1N. Ahí hay 1N. Y aquí viene un 4. Después viene un 7. Después viene un 2 y un 8A. 1N 4728A sería el otro 1N 4728A. Sería uno de los diodos de los diodos. En este caso sería un Zener. Vamos a ver si podemos ver otro Zener que está aquí. Vamos a ver este para ver. Este para ver qué dice aquí. Este dice muy similar al otro, pero este dice 1N. Aquí está 1N, está el 4, el 7, el 3. No alcanzo a identificar si es un. Parece que es un 7, ¿cierto? Bueno, creo que sí es un 7, 37A también. 1N 4737, lo notamos por ahí. Ya con eso es suficiente, necesitamos analizar más. 1N 4737. Ese sería otro Zener. Por ahí hay otro, vamos a chismosear, como dice uno acá en la costa, vamos a verificar qué diodo es, simplemente como para ir aprendiendo a identificar la referencia, que es muy importante que uno aprenda a identificar la referencia de estos dispositivos. Y también dice, vamos a acercarnos, vamos a poner en papel blanco, ese es mejor. Parece que se ve un poco mejor. Está 1N, parece que dice 44. Acercarlo más. Vamos a ver si me voy a poner el interno. La linterna también ayuda, ¿no? La linterna de la lupa también ayuda bastante. Y le puse la linterna, mire cómo se ve más nítido, claro está. Aquí dice, eso parece que fuera un... El profesor tiene el pulso hoy malo. Vamos a verlo acá, ¿dónde está? Que no te veo. Aquí estás. Aquí estás. Está 1N 40, parece que dice 47 33. Sí, 47 33. Ok, chao. 47 33. 1N 47 33. Sí, también terminan. Esos son Zener. Por lo general, estos tres últimos que hemos visto son de tipo Zener, ¿cierto?
Vamos a ver qué otro hay por aquí. No sé si por aquí. Ah, bueno, aquí veo este azulito que se ve interesante. Este es un diodo muy especial que se llaman, conocido como los famosos DIAC. Este azul. Este es un DIAC. Aquí dice BD3. Esos días vienen así, BD3. Entonces, ahorita vamos a buscar ese DIAC. Y creo que es un DIAC, sí. BD3. Bueno, entonces, yo creo que nosotros habíamos visto ya los diferentes tipos de diodos, cómo se comportan. Aquí simplemente estamos viendo, digamos, una lista de diodos que tenemos acá. Y se las voy a mostrar. Voy a quitar ese lucas, porque esta es la lista más o menos de lo que hemos leído. Hay otros más por ahí. ¿Sí? Entonces la idea es como ir buscando qué representa cada uno. Por ejemplo, ese R6 112 qué es, si es un diodo normal, si es un diodo Schottky, o si es algún otro tipo de diodo. ¿Sí? Entonces es como para que hagamos el ejercicio. ¿Okay? Porque en realidad lo que vamos a hacer hoy es seguir verificando cómo funcionan los diodos, cómo es el comportamiento de ellos. Ah, bueno, aquí tenemos el famoso puente de diodos. Aquí está el famoso puente de diodos que estuvimos revisando la clase anterior. Puente rectificador también lo llaman, puente de diodos. Unos otros le dicen el puente de Wheatstone. Puente de diodos que nos permite también se llama eso, rectificar señales de una forma mucho más, podemos decirlo, mucho más sencilla, ¿no? Aquí tenemos los famosos diodos LED, ¿cierto? Ustedes algunos los conocen. Muy importante ver el diodo LED está, voy a quitar la luz para que no se vea tan. El diodo LED, que prácticamente es como un dispositivo, este caso, este es transparente, si lo logran ver. Quiero hacer claro que sea un poco más la resolución, pero no sea, ok, aquí se alcanza a ver. Por lo general ellos vienen con un terminal más corto que otro, se dan cuenta, un terminal más corto que otro. Y por un ladito traen un lado plano, ¿sí? Identifica dónde está el cátodo, ¿sí? Aquí de pronto en pantalla no se alcanza a ver muy bien, vamos a ver si lo alcanzamos a denotar el lado plano, porque pasa que mi teléfono tampoco que sea el mejor en resolución. Vamos a aumentar un poquito el zoom, para ver si logramos identificar de forma más adecuada este bendito diodo LED. Aquí está el diodo LED, vamos a tratar de calibrar ahí para que sea mejor. ¿Está? Se dan cuenta internamente cómo está constituido. Hay unas par de platinitas, hay un par de platinitas metálicas. Voy a darle clic a eso, la persona que está intentando empezar acá. Hay un par de platinitas metálicas, ¿sí? Y esa es una forma para mí fácil de identificarlo. La platinita de mayor tamaño o mayor área, para mí siempre lo identificaré como él, en ese caso es el cátodo, ¿sí? Es decir, esta platita que se ve mejor de mayor área, que es como triangular, es decir, esta que está del lado superior, esta, si ven como una platinita metálica interna del diodo, por lo general, ¿cierto? Yo siempre lo he visto que es el cátodo del diodo, mientras que la platinita pequeña que está abajo, ¿sí? Es decir, la parte de abajo, por lo general es el ano, o sea, digámoslo así, en palabras más, palabras menos, este sería el negativo, la superior, terminal superior negativo y terminal inferior positivo. Entonces, esto para determinar el tipo de diodo. Fíjense, no sé si alcanzan a observar ahí que entre las dos platinitas hay un hilito, un filamento de hilo que la une arribita, o sea, un filamento muy delgado. Está como más arribita y lástima que no la puedo enseñar porque el dedo es demasiado. Es un filamento que se ve como, aquí se ve ahí dobladito, está arribita, ¿sí? Ese filamentico que se ve ahí, que brilla ahí. Ese es el elemento semiconductor que brilla cuando pasa la corriente a través de él. Un filamento muy fino. Okay, ese es un diodo LED. También tenemos, es un diodo LED de los tipos chorro, ¿no? Porque hay diodos a chorro y hay diodos también como estos que están acá que se llaman diodos difusos. Ya les voy a mostrar acá. Este es un diodo difuso. Como un difuso. También se puede identificar de la misma manera, pero es más, o sea, no se ve tan claro, ¿no?
Ya me lo pongo que no sé dónde está perdido. Ok, aquí. Y también lo puedo identificar visualmente por la platina más grande y la más pequeña. En este momento yo tengo la platina más grande del lado superior, pero como un diodo difuso, voy a prender la lupa así, de pronto con la luz se ve mejor. Ahí se alcanza a ver las platinas, sí. Ahí se alcanza a ver las platinas, pero como es un diodo difuso, no se nota muy bien. No se observa tanto la platina. Ahí se ve la platina superior, que sería el cátodo, y la platina inferior, que sería el ánodo, o sea, el positivo del diodo. Listo, entonces son diferentes tipos de diodos. Hoy vamos a probar estos diodos, vamos a ver cómo funcionan, cómo pasa la corriente a través de ellos, o sea, medirle el voltaje, qué voltaje tienen. Sí, vamos a ir haciendo cositas, digamos, con estos diodos para ir, digamos, aprendiendo más el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Voy a apagar aquí la lupa, voy a poner, digamos, la cámara normal. Yo no sé, bueno, yo quisiera saber si ustedes cuando yo pongo la cámara, poner la cámara normal, si ustedes, no sé, porque cuando comparto pantalla no me deja poner la pantalla horizontal. O sea, se ve de forma vertical como la estaba viendo ahorita. Yo estaba intentando ponerla de forma horizontal y no me deja. Vamos a intentar para ver si es que el celular no sé, no está configurado para rotar automáticamente. O esa opción acá. Energía. No, la opción de rotar automáticamente. No. Sí, aquí está rotación automática, pero esta aplicación, bueno, y yo sí roto, vamos a decir de pronto cuando uno comparte pantalla, si se, si se logra ver, digamos, porque para mí, bueno, el problema es que creo que la aplicación de la lupa no deja rotar. Voy a abrir la lupa para ver. El problema es la lupa. La lupa no rota, creo que no rota. Que si la lupa rota o que si la lupa rota, vamos bien ahí, pues si no rota, si la lupa no rota, no puedo hacer mucho, por decirlo así. No, la lupa no me deja rotar. Sigue saliendo tal cual como ella es original. Aquí está. No, bueno, la lupa no rota, entonces me toca hacerlo con la cámara normal. Listo, voy a poner la cámara del teléfono para ir mostrándoles. Ahí está el profe, hace rato que no lo veía. Bueno, vamos aquí a poner aquí, cortadito. Y vamos, esta va a ser nuestra zona de influencia de trabajo. Me confirman si se logra ver. Aquí voy a ubicar la protoboard. Sí, voy a ubicar la protoboard. Voy a ubicar por aquí el multímetro. Espero que todo se vea claro. No sé si de pronto usted me dice y lo acerco un poco más, que se vea más cerca. Por ahí. Acercarlo otro poquito. Ahí. Está más que bien. Y esas distancias para poder ver las mediciones y también bueno, es tengo otra foto que se ve mejor por aquí porque esta también se ve un poco mal presentada. Cambiarla. Listo, está. Yo creo que ahí se ve la proto, se alcanza a ver la proto y se alcanza a ver. Es más, puedo acercar un poquitico más. Un poquitico más. Para que se vean mejor las conexiones. Ahí. Listo, entonces ya sé que este va a ser mi área de trabajo. Aquí están. Alcanzan a ver mis manos. Voy a buscar un adaptador, por si lo tengo. Bueno, sencillo. Vamos a empezar probando un diodo convencional. Yo creo que si yo busco o ustedes buscan por ahí de todos los diodos que vimos, por aquí deben de haber estos dioditos normales. Por ejemplo, el 1N4004. Este es un diodo normal, 1N4004. Sí, ahí de pronto ustedes no lo alcanzarán a ver porque es muy pequeño. Se alcanza a ver llamémoslo así, la referencia del diodo como tal.
pero es un 1N4004. Este dio un diodo de propósitos generales, o sea, para diferentes aplicaciones. Y entre ellas la más común es la de rectificación. Entendamos por rectificación el hecho de que el diodo solamente permite que la corriente pase en un solo sentido, es decir, en una dirección. Él no permite que la corriente pase en una dirección diferente, sino que solamente la corriente eléctrica, cuando estamos rectificando o cuando hablamos de rectificación, la corriente eléctrica solamente pasa en una dirección. Y te voy a conectar en mi protoboard. No sé si ya yo les expliqué cómo funciona una protoboard o cómo está conformada una protoboard. Si no es así, me dicen y yo les hago digamos, la intro aquí de una vez, porque la idea es que ustedes tengan claridad de todos estos elementos que se usan para diferentes montajes. Yo les agradezco amablemente que me confirmen si tienen ya una idea de cómo funciona la proto. Si no, yo sin ningún inconveniente les puedo explicar cómo funciona o cómo se interconecta internamente una protoboard. Entonces, quedo ahí escuchando atento. Profe, explíqueme, profe, porque yo no sé todavía. Perfecto, muy bien, bueno, a ver, porque eso no va a pasar nada. Bien, la protoboard, así como ustedes la observan, voy a explicarles acá, ella tiene dos carriles acá externos, y tiene un par de carriles acá externos que tiene llamémoslo dos filas, ¿cierto? Dos filas. Una fila superior, sí, y una fila inferior acá. Entonces, estas filas son independientes entre sí, es decir, que no hay comunicación entre la fila superior y la fila inferior. O sea, aquí no hay ningún tipo de comunicación. Voy a acercar esto un poquito. Me refiero a esta fila, esta es una fila y esta es otra fila, ¿cierto? Algunas protoboard vienen marcadas, por ejemplo, viene aquí y dice que esta es positiva, por ejemplo, lo marcan así y esta es negativa. Y una trae una raya, una línea roja y la otra trae una línea, algunas vienen azules, otras vienen negras. Lo mismo acá abajo. ¿Sí? Es lo mismo, hacen un más aquí y un menos acá. ¿Sí? Es decir, identificando que esta línea es independiente de la de abajo, o sea, no hay conexión física entre ellas dos. ¿Sí? Pero sí hay conexión física de esta manera, o sea, este punto que está aquí primero se conecta con este segundo, con este tercero, con este cuarto, con este quinto, o sea, se conecta de esta forma. O sea, como filas sí se conectan, pero entre fila y fila no se conectan, es decir, entre esta fila superior y esta fila inferior no hay conexión alguna, o sea, hay un aislamiento total. ¿Sí? Algunas proto como esta, no sé si la observan ahí, aquí en la mitad está marcador aquí, traen una letra W, que significa que eso está desconectado. Hay que conectarlo aquí. Sí, voy a poner aquí, está marcador. Ahí. Este punto está desconectado, o sea, no hay conexión entre este punto y este punto, o sea, hay protoboard que vienen así, mientras que hay otras que otras no traen esa W, o sea, que vienen derecho, o sea, el cable interno pasa por todos los elementos. En este caso, si yo quiero que esta fila inferior negativa se conecte con esta de este lado, debo hacerle un puente o un wire, una línea, ¿cierto? Y si quiero que la positiva se conecte con este lado positivo, también debo hacer una línea, un puentecito. Por lo general, uno coge unos cablecitos y los puentea de aquí a acá y de acá a acá con el fin de que esto todo tenga la misma continuidad. Es decir, que el positivo que yo conecte acá de este lado, o sea, que el positivo que yo conecte acá o el negativo que yo conecte acá se pase por toda la protoboard hasta el final. ¿Sí? Lo mismo pasa acá de este lado, en la parte superior. Tiene que tiene una W ahí que indica, esa W me indica que no hay conexión. O sea, no hay conexión de este bloque con este bloque. Listo. Esa es la forma donde uno conecta los voltajes de la protoboard. Por lo general, los voltajes uno conecta aquí en estos extremos. ¿Sí? Ahora, también debemos tener en cuenta que entre este bloque superior, o sea, entre estas filas superior y estas que están acá de este otro lado, no hay conexión tampoco. Si yo quisiera, yo puedo poner una batería aquí positivo y negativo, ponerte una fuente aquí positivo y negativo, y quiero que acá haya energía, me toca mandar un puente desde el positivo hasta el positivo y me toca mandar otro puente desde el negativo hasta el negativo. Recuerden que nunca se debe encontrar positivo con negativo, nunca. En ninguna parte del sistema se puede encontrar positivo con negativo porque eso representaría que, a ver, ¿qué pasa si yo uno positivo con negativo en un circuito? Corto. Un cortocircuito se llama eso. No tiene ningún otro nombre, sino como lo acaba de decir el compañero. Cortocircuito. O sea, usted nunca puede encontrar en ningún punto de su circuito el positivo como el negativo. No se puede encontrar. No se puede conectar físicamente en lista. Siempre debe haber un elemento entre los dos, ¿cierto? Un elemento que
Puede ser una resistencia, puede ser un LED, puede ser un capacitor, puede ser algo que esté siempre entre los dos, pero nunca puedes conectar directamente positivo y negativo. Excelente, gracias por la respuesta. Entonces, así funciona de este lado. Se usa por lo general para conectar el positivo y negativo de la fuente, con el fin de que a través de estas filas yo pueda llevar energía a cualquier punto de aquí. Yo llevar energía positivo o negativo por aquí, yo lo puedo conectar. Si yo le llevo energía positivo o negativo por acá, lo puedo conectar. O sea, para que yo tenga acceso al voltaje positivo y negativo en cualquier punto de la protoboard. Por eso es que ellos recorren todo el largo de la protoboard. ¿Sí? Y de este lado también. ¿Sí? Pero recuerden que si yo quiero que este lado esté energizado también, debo mandar unos puentes, ¿cierto? Desde aquí hasta acá y de acá hasta acá. Positivo con positivo, negativo con negativo. Nunca se debe cruzar positivo, negativo y negativo, positivo, porque eso va a ser un cortocircuito contundente. Listo. En esta parte tenemos dos bloques. En este centro aquí tenemos dos bloques. Un bloque, llamémoslo también superior y un bloque inferior. ¿Okay? El bloque superior y el bloque inferior no tienen unión porque hay un espacio aquí entre los dos que los separa. La línea divisoria separa dos bloques. El bloque inferior de este con el bloque inferior. Y este bloque tampoco tiene contacto ni con esto, y este bloque ni tiene contacto con este. Así como también este bloque tampoco tiene contacto con este, y tampoco tiene contacto con el arriba. O sea, estos dos son bloques aislados de todo el sistema. Ellos no se comunican de esta manera como se comunican estos rieles. Estos rieles se comunican así, por aquí en este momento horizontal. Estos bloques que están aquí de agujeros se comunican de forma vertical, en este sentido, así. Es decir, que este punto de aquí te comunica con este que está bajito, con este que está bajito, con este, esto es una sola columna que representa un solo punto de conexión. La siguiente columna representa otro punto de conexión, pero no tiene ninguna comunicación con la que está al lado. O sea, entre esta columna y esta columna no hay comunicación eléctrica. Si yo quiero comunicarla, me tengo que enviar un puentecito, un cablecito que la una y ahí sí la toman comunicar. ¿Sí? Pero mientras tanto no hay comunicación. Entonces ellas vienen así, miren que ya están marcadas aquí, dice A, B, C, D, E, dice F, G, H, I, J. Y de esta parte viene marcado 1, 5, 10, ¿cierto? 15, 20, o sea, cada 5 agujeros y dos marcando. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, va marcando así, hasta llegar acá a 60. Esto con el fin de facilitar, ¿cierto? Yo digo, bueno, voy a conectar un cable en el A25. Ok, este cable va conectado en la 25. O no, ese cable debe ir en el B30. ¿Sí? Entonces ya eso como para facilitar la conexión. Pero en realidad uno casi eso no lo usa, esa numeración, esa nomenclatura no la usa uno. Uno usa es el ojímetro. Como está conectando aquí, simplemente con el ojo se va guiando. Esa es la forma como funciona básicamente por favor y cómo está distribuido. Listo, entonces vámonos a la acción, como dice por ahí el dicho. A ustedes les gusta la acción, yo voy a conectar en el microboard, ya tengo conectada mi fuente. ¿Sí? Mi fuente es un adaptador DC. Aquí está un adaptador DC. ¿Sí? Yo, uno por convención sabe que la parte externa del adaptador representa el negativo y la parte interna representa el positivo. Entonces yo voy a usar ya mi conocimiento que tengo en protoboard y voy a conectar el negativo en la fila esta de abajo, en la fila inferior, de aquí esta parte de arriba, y voy a conectar el positivo arriba. Nunca lo puedo conectar en la misma fila porque ahí voy a hacer un cortocircuito. En este momento ya y esta fila superior está cargada o sea, está conectada a la línea positiva y esta fila inferior está conectada a la línea negativa. ¿Cómo lo puedo corroborar? Sencillo. Uso el instrumento de medición. Es importante saber usar el instrumento de medición. Configuro mi instrumento de medición para medir voltaje en corriente directa. Aquí está. Fíjense. Voltaje en corriente directa. Ya está seleccionado la escala. Voltaje de corriente directa. Ahí está. Se observa que es voltaje de corriente directa. Y luego voy y mido, ¿cierto? Voy y mido. ¿Dónde voy a medir? Voy a medir en estos terminales. Pero lógicamente, si yo pongo el multímetro aquí, muy poco probable que mida. ¿Por qué? Porque la terminal o la punta del multímetro no es lo suficientemente aguda para ingresar ahí. Entonces, uno a veces
recurre a métodos, usa unos cablecitos, por ejemplo, mira, yo encontré este cablecito por aquí, un alambrillo ahí, un alambrito, un filamento, lo puedo meter aquí. Y ya con eso ya tengo una forma de hacer contacto con ese punto. Y puedo buscar otro alambrito por ahí, o bien puede ser una resistencia, algún elemento, o un cable, cualquier cosa que tengan por ahí que se puede insertar en cualquiera de los terminales estos. Ya habiendo hecho eso, yo puedo decir, bueno, aquí ahora sí tengo cómo hacer contacto con esa ranurita ahí interna. Hago contacto aquí en el pie de esta resistencia que conecté ahí, y hago contacto aquí en el pie del cablecillo, y me dice que no hay nada ahí, 0 voltios. Estoy algo raro aquí. Bueno, vamos a medir acá para ver si de pronto es que directamente midiendo si puedo encontrar voltaje. Yo creo que eso es porque el cable está muy cortico. Vamos a sacarle un poquito más de punta al cable verde este que está como muy cortico, por eso no alcanza a entrar y hacer contacto. Eso es muy importante saberlo. Cuando yo estoy trabajando con protoboard, el contacto es importante porque todo esto trabaja es a base de contactos. ¿Sí? Contactos que a veces no son muy fijos, o sea, a veces los contactos son inestables, perdón. Entonces hay que garantizar de que todos los cables que yo utilice o conecte tengan un buen contacto, o sea, tengan haciendo buen contacto con la ranurita, estén bien adentro, bien insertados. En este caso, este cable verde, la punta la tenía muy cortitica, yo lo conecté ahí, pero no alcanzó a hacer contacto con las ranuras metálicas internas del agujero. Y eso significa que posiblemente no va a ser una medición, o sea, no va a haber una conducción de corriente, o sea, no va a pasar voltaje para ahí. Bueno, aquí todavía estoy midiendo, me dice que no hay nada, no hubiera nada de voltaje ahí. Entonces yo voy a verificar si hay buen contacto, parece que sí. Contacto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como dice la canción, ¿qué está pasando? Que no mide nada, nada. Voy a pasarme más adelantico para ver si esto es cuestión de que la protobar está dividida en dos, como le había dicho ahorita. Vamos a mirar para ver si puede ser eso. O si de pronto el cable que estoy metiendo está sulfatado, está negro, no permite hacer ningún tipo de corriente. Bueno, ahí está. Miren que ahí sí me está midiendo, ¿ok? Yo pasé los cablecitos un poquito más adelante, los cablecitos que estoy conectando los pasé un poquito más adelante y ahí midió. O sea, que ya, ¿qué pasa? Que puede ser que desde este punto hacia acá no haya conexión. Entonces hay que verificar, voy a verificar por aquí donde está el teléfono roto. Entonces, puede ser que haya una falta de comunicación de la protoboard. O de pronto la protoboard por deterioro ya se haya dañado y se haya partido la conexión. Aquí no hay nada, significa que la autoridad es cierta, o sea, de aquí para acá, o sea, de este punto hacia acá ya no hay corriente. Si yo pruebo aquí, por ejemplo, lo raro es que, bueno, no me acuerdo si es que la que tiene la W es la que hay que hacer el puente o si la que no tiene la W es la que hay que hacer el puente. Aquí sí hay voltaje perfectamente. Entonces significa que lo más probable es que esta que no tiene la W significa que necesita puente, o sea, que se debería puentear ahí porque no tiene la W. Y posiblemente esta que sí tiene la W, lo que quiere decir es que sí hay una línea ahí, o sea, hay un wire ahí, una línea. Sí, efectivamente, no, sí, claro, esta no la tiene, pero tiene marcada la W. Y esta no tiene marcada la W por ningún lado y no tiene tampoco la fuente. Bueno, no lo tiene, hay que hacerse. O sea, para que tengan ustedes ese conocimiento, porque a veces la gente conecta cosas por acá y pero es que no llega a voltaje, ¿qué está pasando? Nada más que no hay el puente interno entre estas partes. Entonces, en esa orden de idea, yo simplemente me voy a limitar a trabajar en esta área de acá adelante para no. Era un par de cablecitas para que lo hago. Sí, solo si lo necesito. Porque si no lo necesito, no es necesario hacerlo. Si no necesito que todo esto tenga corriente, pues lo voy a hacer. Entonces, eso solo se hace así, solo si se simple. Vamos a hacer la primera prueba más sencilla. ¿A qué le llamaría yo de la prueba más sencilla realmente? Una hojita por aquí. Y la prueba más sencilla sería conexión de un diodo, simplemente un diodo cualquiera, ¿cierto? Un diodo, vamos a poner que sí, un diodo
una carga. Cualquiera. Y acá, en este caso, sería una fuente, ¿cierto? Que es la fuente que estoy usando de 12 voltios. ¿Sí? Ese es el circuito más sencillo que puedo hacer. Un diodo que está conectado positivo a negativo, o sea, está conectado a positivo, pasa hacia una carga, ¿cierto? Y llega a negativo. Entonces, aquí debe haber un flujo de ¿qué? De corriente, que se llama, llamaremos corriente del diodo. Y aquí, sobre este diodo, va a quedar un voltaje que también lo llamaremos voltaje del diodo. ¿Ok? Y sobre la carga va a haber una corriente, ¿cierto? Que debe ser aproximadamente igual, ¿cierto? Aproximadamente igual a la corriente del diodo. ¿Ok? Con eso no creo que tengamos pierde ahí porque ya eso debemos más o menos saberlo. ¿Sí? Entonces voy a ver cuál es la función del diodo. ¿Sí? Si el diodo es, cuál es la función del diodo si se conecta, se polariza de forma directa o si se polariza de forma inversa. Acuérdense que el diodo, si yo lo polarizo de forma directa, el diodo se comporta como un circuito cerrado, ¿cierto? Como un circuito cerrado. Pero si yo lo conecto de forma inversa, él se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, cuando yo lo polarizo de forma directa, él va a ser un circuito cerrado, o sea, va a ser un puente, se va a comportar como un puente. Y cuando yo lo conecto al revés, es decir, puede ser al revés de que invierta el diodo o puede ser al revés que invierta la fuente, el positivo lo pase negativo y negativo positivo, él se va a comportar como un circuito abierto. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo vamos a comprobar? A través de medición de corriente del diodo, ¿sí? Es decir, que si el diodo está conduciendo en este estado, él debe tener una corriente aquí, ¿sí? Que es equivalente a la corriente que consume la carga. Y también lo vamos a ver con el voltaje del diodo. Si el diodo está conduciendo, en esta condición el voltaje es aproximadamente 0,7 voltios, el voltaje del diodo. Pero si el diodo no está conduciendo, el voltaje del diodo debe ser aproximadamente 12 voltios, que serían los voltios que tiene la fuente. Significa que el diodo está abierto, no hay paso de corriente para allá. Entonces, esa es la prueba que vamos a hacer en este momento. Entonces, procedemos a hacerla porque es muy sencilla. Digamos, aquí empezamos a ver el funcionamiento de un diodo. Porque voy a encontrar uno N40, uno N40, sí, este es. Listo, pongo el diodo. Primero debo identificar ánodo y cátodo. Ya todos debemos saber hacer eso. Yo puedo usar la escala de diodo para identificarlo. Identificar el ánodo del cátodo con la escala de diodo. Si no veo la marquita del diodo, porque el diodo, él trae una marquita, si la alcanzan a ver ahí, como una franjita gris. ¿Sí? Esa franjita gris indica que ese es el cátodo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo corroborar. Voy a poner la franjita gris con el negativo del multímetro y la franjita, el lado que no tiene franja con el lado, digámoslo, positivo del multímetro. Y fíjense que el multímetro está marcando 0.56 en esta medición. Lo que quiere decir que el diodo tiene una polarización directa y que tiene en ese momento 0.56 voltios. Si yo lo conecto al revés, ya lo habíamos probado en la sesión anterior, conectarlo al revés significa que me va a salir 0. Ese 0 significa que es un circuito abierto. Cuando él aparece así 0L, significa que el circuito está abierto. Que hay un loop abierto, o sea que no hay paso de corriente por ahí. Entonces ya yo sé que este terminal aquí, este terminal viene siendo el negativo o el cátodo y este terminal viene siendo el ánodo. En el circuito que monté, el ánodo va con el positivo, en este que sería en la línea verde, lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Aquí lo voy a conectar. Ahí conecté el ánodo del diodo. Y el cátodo va con la resistencia que quiero montar. Voy a poner esta resistencia por aquí. Esta resistencia por aquí. Y me faltaría un cable de aquí. Voy a buscarlo. ¿Dónde está? El cablecito por aquí. Un cablecito. Cajita de... Otro. Todo es más que suficiente. Listo, entonces vamos a conectar este cablecito amarillo. Sí, este cablecito amarillo lo voy a conectar aquí y también lo voy a conectar a el terminal negativo de la fuente. Listo. Ahí ya
En este momento yo puedo empezar a verificar voltaje tanto en el diodo, ¿sí? De este circuito que está aquí, este circuito que he dibujado acá. Ustedes alcanzan a verlo ahí. Bueno, no este que está acá arriba, sino sería este que está acá. Ahí, ese circuito. El que tengo montado aquí está el diodo conectado al positivo en su ánodo. El ánodo está conectado positivo. El cátodo está conectado con la resistencia aquí. ¿Sí? Y la resistencia está conectada al negativo de la fuente, que es el naranjita. Entonces, en ese orden de ideas, ya yo puedo entrar a medir. Bueno, vamos a poner así que se ve un poquito mejor ahí. Se ven más los cablecitos. Voy a empezar a medir ya, por ejemplo, el voltaje del diodo. Si el voltaje del diodo aparece en un voltaje de polarización directa o si aparece un voltaje de polarización inversa. Aquí me está marcando, dice, ese diodo tiene 0.55 voltios. ¿Eso qué significa? ¿Que está conectado polarizado directamente o que está polarizado inversamente? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 0.55 voltios. ¿El diodo está polarizado directo o inverso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Bueno, hola, ¿están ahí? Sí, sí, señor. Bueno, yo les preguntaba, acabo de medir voltaje en el diodo y me da una tensión de 0.55. Voy a medirlo nuevamente. ¿Qué me quiere decir eso? ¿El diodo está polarizado directamente o está polarizado inversamente? A ver, ¿qué me dice eso? ¿Directamente? Está polarizado directamente, claro. Cuando el diodo está polarizado directamente, él me está marcando, me debe marcar tensiones entre 0.5 y 0.7. En algunos casos hasta 0.8. Pero cuando el diodo está polarizado inversamente, no me va a marcar esas tensiones, me puede marcar una tensión mucho más grande como la tensión de la misma fuente. En este caso, la tensión de la fuente son 12 voltios. Si yo polarizo el diodo inversamente, sobre él va a recaer esos 12 voltios aproximadamente. ¿Sobre quién en este momento sí están recayendo los 12 voltios de la fuente? Como este diodo está polarizado directamente, él se comporta como un circuito cerrado, o sea, como si no hubiera diodo, sino que un cable aquí. Entonces, estos 12 voltios están recayendo sobre la fuente. Pero como es un sistema real, el diodo no es un circuito, un cortocircuito simplemente, él le genera una fuente también de 0.7 voltios. Entonces, la resistencia esta va a tener un voltaje de 12 menos estos 0.7 que están aquí. O sea que si yo mido el voltaje acá, no me va a medir 12, sino que me va a medir 12 menos 0.7, que es el voltaje del diodo. Bueno, en este caso, el diodo no tiene 0.7, el diodo tiene 0.5. En esa orden de idea me va a medir más o menos. Si la fuente tiene 12, no sé cuánto le medimos ahorita, vamos a verificar otra vez. El voltaje de la fuente dice que tiene, medio nada, vamos a medirlo bien, no estoy viendo nada. Ahí dice 12.14. Bien, ese es el voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje del diodo dijimos que era 0. Está midiendo el voltaje del diodo. Son 0. ¿Qué? Dice ahí. Ya alcanzamos a ver la medición del voltaje del diodo. Se ve mucho. Ahí se ve, cierto. Sí, ahí están los dos terminales midiendo el diodo. 0.55. Entonces, si a ese 12 voltios de la fuente, 12.15, le quito 0.55, eso me da aproximadamente 11. Ponle tú 11.5, 11.6. 11.45. Bueno, ese 11.45 debe ser el que está aproximadamente aquí en la resistencia. Entonces vamos a abrir la resistencia para ver si es verdad. Listo, ahí está, 11. Como dice el comero, 45, 58, ahí está variando, pero ahí están los voltajes que más o menos. Entonces, si tú sumas este voltaje de 11.58 más el 0.55 del diodo, él te debe dar el voltaje que está entregando la fuente, sin más ni menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que este circuito de diodo, el diodo está conduciendo y está permitiendo que la corriente pase hacia la carga. ¿Puedo verificarlo a través de la corriente del diodo? Claro que sí. Yo puedo aquí medir la corriente del diodo. Entonces, yo puedo, para medir corriente del diodo, acuérdense que yo debo ajustar el instrumento. ¿Sí? Debo ajustar el instrumento. Lo puedo pasar aquí a medición de corriente, que está por aquí abajito. Aquí. Paso a medición de corriente aquí.
corriente directa, porque este que está acá es corriente alterna, y cambio el terminal rojo, cambio este terminal rojo para donde dice acá corriente. Si no se puede medir corriente aquí porque este terminal no me dice que mide corriente. Miren, aquí está. Aquí en ninguna parte este terminal me indica que mide corriente. Lo único que me dice que mide corriente es este que está aquí. Entonces yo lo paso acá donde dice corriente. Listo. Para medir corriente, sencillamente, ya aquí en el símbolo me aparece en la pantalla, me dice, voy a medir corriente, está, voy a medir corriente, C, está. Voy a poner la luz, ¿dónde está? A la luz esta. Pero mejor, aquí está, dice corriente, la letra A indica que va a medir corriente y DC. Listo. ¿Cómo hago para medir corriente? Sencillo. Para medir corriente simplemente lo que uno hace es abrir el circuito. Es decir, yo voy a cortar la comunicación entre esta resistencia y este diodo. Es decir, ¿cómo la corto? Simplemente yo puedo pasar la resistencia al terminal para cualquier otro agujero que no se comunique con este terminal del diodo. Ya con eso ya, aquí ya no hay comunicación entre los dos. Pero entonces yo voy a usar este multímetro, estos dos terminales que están aquí, lo voy a usar para ahora hacer el puente entre estos dos elementos. ¿Qué hace eso? Que la corriente entre al instrumento por el lado positivo, a la vuelta, pasa dentro del instrumento, es medido por el sensor de corriente, y luego esa corriente sale por el terminal negativo. Y con eso estoy midiendo la corriente que está pasando por el instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, al hacer la medición, es decir, al poner aquí, como que dice, el puente entre esta resistencia y el diodo, estoy haciéndolo aquí con el instrumento de medición, él me tiene que medir una corriente. En este caso es una corriente muy pequeña, que ni siquiera sale, ¿sí? Porque es una corriente muy pequeña. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que es una corriente muy pequeña? Esta es una resistencia de 22.000 ohmios. ¿Sí? Y una resistencia de 22.000 ohmios frente a un voltaje de 12 voltios me va a generar una corriente del orden de los microamperios. ¿Sí? Es una corriente muy pequeña. Vamos a decir, momento cambiando el rango, manual, aquí dice manual, cambiando el rango, estoy poniendo un rango, a ver si lo pongo un rango más pequeño, está en 10 amperios, aquí está en 6, 10, pero no me da más opciones. El rango, dice low, high, está, rango bajo, rango alto. Ahí está en este momento como rango bajo, o sea, mide corrientes de 0 a 6 amperios. ¿Sí? Pero igual, como la corriente es muy pequeña, él no lo va a medir porque es una corriente demasiado pequeña. Para el instrumento que me alcanza a salir 0.001. 0.001 amperios es una corriente demasiado pequeña. Ahí está. Alcanza a salir 0.01. Si yo traduzco eso, serían 1, 2, 3. O sea que eso más o menos sería 1 miliamperio. Puede ser mucho menos que 1 miliamperio. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo para medir una corriente? Me tocaría poner una resistencia mucho más pequeña. Por ejemplo, la corriente que está aquí, que es como de 100 ohmios. ¿Sí? La resistencia es como de 100 ohmios más o menos, la que encontré aquí. Dice marrón, negro, marrón. Voy a reemplazar esta resistencia de 100 ohmios y ahí sí me debe dar una corriente mayor, ¿sí? Para poder ver un poquito más corriente, porque así como está, no vamos a ver nada. Y ahí sí me debe dar una corriente mayor. Si yo divido 12 voltios entre 100, eso me da más o menos 0.012, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver ahora midiéndolo así con una resistencia más pequeña para ver qué corriente arroja el circuito. Ahí está, 0.116, 117. Ya ahí sí me está mandando una corriente mucho más grandecita que el instrumento de medición se alcanza a captar. ¿Por qué? Porque la varita era muy pequeña y no la alcanzaba a captar. Entonces vemos que este circuito, el diodo está permitiendo el paso de la corriente. La corriente está pasando por el circuito y está pasando por la resistencia. Y la corriente que pasa es aproximadamente la corriente que está recibiendo o consumiendo la resistencia en este momento. La corriente de 0.115 amperios. La corriente muy pequeña. 115 amperios, 115 miliamperios. Listo, seguimos, voy a dejar esa resistencia para seguir practicando con ella. Vamos a ver ahora cuando yo tomo este diodo y lo invierto, es decir, lo conecto al revés. Donde está el ánodo lo pongo en el cátodo y viceversa. O sea, vamos a ver qué pasa ahí. Aquí lo estoy invirtiendo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que lógicamente, como está conectado al revés, el ánodo, perdón, está con el cátodo, o sea, está en la parte negativa, y el cátodo está conectado al positivo. Eso hace que cuando la corriente intente pasar desde cátodo a ánodo, no va a poder, porque por ley el diodo no deja pasar la corriente en sentido inverso. Entonces voy a hacer nuevamente el puenteo aquí, voy a puentear aquí la corriente, voy a puentear aquí esto para ver si mide algo. Miren que no está midiendo nada, está saliendo todo en cero. ¿Qué significa? Que el diodo no está dejando pasar corriente, claro, en este momento. O sea, el diodo bloqueó el circuito. Si yo conecto la resistencia directo, yo la puedo hacer aquí, lo voy a conectar directo al diodo para que la corriente intente pasar por ahí. Vamos a ver si pasa o no pasa. ¿Cómo empiezo a medir? Vamos a cambiar ahora a medir. Ya no puedo medir corriente porque ya cerré el circuito. Voy a pasar a medir voltaje. Recuerden, ajustar el instrumento, lo ajusto en la escala que voy a medir, luego cambio las terminales. No puedo dejarlo en las mismas terminales porque puedo dañar el fusible del instrumento. Ya cambié las terminales para medir voltaje. Y la escala del instrumento está en medición de voltaje. Listo, quiero medir el voltaje de la resistencia. Aquí está. ¿Cuánto está midiendo ese voltaje? Dice 0 voltios. No hay voltaje en la resistencia. Ajá, pero si yo voy a medir ahora el voltaje de la fuente, ¿cuánto hay? El voltaje de la fuente me dice que ahí están los 12.18 voltios, o sea que la fuente está entregando su voltaje. Estoy midiendo lo que está entregando la fuente entre este terminal de resistencia y el terminal extremo del diodo. ¿Sí? Pero entonces en la resistencia, ¿por qué no hay nada? No hay tensión, no hay voltaje, está en cero. Claro, porque es que el diodo está conectado de forma que inversa. Y al tú conectar un diodo de forma inversa, la corriente no pasa. ¿Sí? El diodo bloquea el sistema enseguida, queda el circuito en open circuit o circuito abierto. No hay paso, no hay flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, en ese momento, toda la tensión del circuito, es decir, de la fuente, toda la tensión se va a acumular sobre el diodo, porque el diodo está abierto, así como está aquí en el dibujo este. El diodo está abierto en este momento, entonces sobre él se va a acumular los 12 voltios de la fuente. O sea, al esto abrirse aquí, ¿qué va a pasar? Que el voltaje positivo sigue quedando aquí, pero el voltaje negativo se viene por acá, se viene por acá, se viene por acá y se queda acumulado a este lado. O sea, al medir el diodo directamente, cuando está en inversa, en polarización inversa, es decir, que está conectado al revés de como está aquí, al medir el diodo, el voltaje del diodo, él me va a medir todo el voltaje de la fuente prácticamente. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Listo, aquí midiendo, vamos a medir. Ahí está, ahí tenemos el voltaje de la fuente, lo que significa que el diodo está conectado inverso. Sí, no sé si hay una pregunta hasta ahí, una duda, un comentario. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro hasta ahí? Claro por el momento. Más claro que el agua de Río Manzanares, dice uno por acá. Sí, sí, está bien. Así hasta el momento. Visualmente lo podemos hacer con un diodo LED. Acuérdense que el diodo LED también es un diodo. También funciona como un diodo. Miren. O sea, él tiene su positivo y su negativo, o también llamémoslo ánodo y cátodo. Por lo general, uno visualmente lo puede identificar por el terminal más largo. O sea, el terminal más largo uno lo puede relacionar con el ánodo y el terminal más corto con el cátodo, pero no se confunda. O sea, no se confíen más bien, no se confundan, no se confíen porque a veces no es así. Porque cualquier ocioso puede haber cortado un terminal y dejarlo uno más largo que el otro y ya puede generar confusión. Yo voy a conectar este diodo LED en serie con esta resistencia para que él prenda, pero me toca cambiar este cable de aquí, ponerlo un poco más abajo, aquí, para que el diodo quede conectado aquí, entre estos dos puntos. Ahí está, vamos a ver para ver, ahí no prende. Lógicamente no prende porque este diodo está inverso. Al estar inverso no va a dejar pasar corriente por acá. Vamos a enderezarlo o ponerlo como debe ser para ver si prende. Y si no prende es porque algo está malo. O el diodo está malo también. Listo. Ahí en este momento puse el diodo de forma directa. Este LED no prendió, no hizo nada. Voy a invertirlo porque este LED está como raro. Miren que invertido sí prendió. Este LED es un caso especial de LED. Y no es que sea un caso especial, sino que parece que pues, de mi óptica o de mi conocimiento es un error en la fabricación. Primero,
el lado plano que siempre identifica el cátodo de los LED, este lado plano aparece del lado del ánodo. O sea, aquí el diodo LED, si yo lo miro desde arriba, él siempre se va a ver como un ladito planito, que ese está relacionado siempre con el cátodo o con el ánodo. Mientras que este diodo LED tiene ese lado plano en el ánodo, ¿sí? O sea, que es algo que no es normal. ¿Sí? Entonces, esto es un lote de LED que yo compré, recuerdo muy bien, y me vino con ese, yo consideré que es un defecto de fábrica. En realidad, él debería estar al revés, porque genera confusión. Pero bueno, me sirvieron para el propósito que yo necesitaba, los usé y funcionaron bien. Listo. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, podemos medir ahora no solamente el voltaje del diodo, ya debemos saber que está más o menos en cuánto, 0.5, 0.7, bueno, en este caso subió un poco más. Mira, está en 0.79. Voy a medir el voltaje de la resistencia, que también estoy haciendo, porque se fue algo raro ahí. Verifico, todo está bien, yo estoy viendo corriente, estoy viendo voltaje, DC, perfecto. No entiendo, ¿cuánto es que está? Ah, bueno, aquí hay un falso contacto de algo, por eso cuando toqué se apagó el LED. Algo está en falso contacto, pero vamos a tocar con mucho cuidado. Aquí está el voltaje de la resistencia, son 8,9 voltios, muy alto, ¿cierto? El diodo tiene 0.79, mientras que la resistencia tiene 8.9. Entonces 0.79 y 8.9, eso es casi que serían 9.7 voltios entre los dos. Es decir, si yo mido desde este punto de la resistencia, de aquí donde estoy midiendo, hasta el extremo del diodo, debe dar más o menos 9 puntos y pico. Ahí está, 9.81. O sea, desde el extremo de la resistencia, pongo por acá para que lo vea mejor. Aquí, desde el extremo, desde la resistencia hasta el diodo, me está dando 9.8. Entonces, ¿dónde están los otros 3 voltios que faltan para llegar a los 12? Sencillo. O bueno, no llamemos 3, están como 1.2, 1.3 voltios que faltan para llegar a los 12.15. Esos deben estar recayendo en este momento sobre el diodo LED. Entonces, este diodo LED yo lo mido aquí y me va a encontrar que tiene el restante. Bueno, aquí dice 2.2. Ah, sí, claro, porque está en 9.8 y para llegar hasta 12.15 son más o menos 2.2 voltios. Fíjense que este diodo LED está recayendo sobre el voltaje de 2 voltios. Si yo invierto este diodo LED, él se va a comportar muy similar a este diodo que está acá, que es un diodo convencional. Es decir, si yo tomo este diodo LED y lo invierto, él va a hacer lo mismo que este diodo, va a abrir el circuito, porque él es un diodo. El LED es un diodo que también funciona como este. La única diferencia entre estos dos es que este diodo está diseñado para emitir un haz de luz, mientras que este no. Este diodo no emite ningún haz de luz. Este diodo simplemente permite el paso de la corriente o no, mientras que este no. Este sirve como indicador, o sea, me permite indicar, ¿sí?, si hay una señal de voltaje o si no hay una señal de voltaje, si está prendida una máquina o si no está prendida una máquina. ¿Sí? O depende también de qué estado esté la máquina. Listo, voy a invertir este diodo, es decir, voy a sacarlo, voy a conectar al revés y vamos qué pasa con el circuito. Y ahí, aquí se apagó el diodo, ya no funciona. Voy a medir voltaje en el diodo para ver qué pasa. Dice que hay 11.8 voltios. Toda la tensión se acumuló sobre los extremos del diodo. ¿Por qué? Porque el que está invertido es este diodo. Como este diodo está invertido, todo el voltaje va a recaer sobre él. ¿Sí? Esto también me permite también detectar fallas, porque si yo llego a un circuito y encuentro un diodo que no está prendido, ¿sí?, y encuentro sobre ese diodo un voltaje como este, 11.8, ya significa que hay algo malo. En este caso sería el diodo. Y con ello yo puedo identificar si ese diodo está bueno o está mal. Listo, medimos voltaje en resistencia para ver si mide algo. Dice que nada, 0 voltios, no hay un voltaje en la resistencia, y si medimos el voltaje en el diodo tampoco debe medir nada. Bueno, en este caso me están viendo voltaje muy bajito, 0.16. ¿Sí? O sea, hay un voltaje pequeño en el diodo y el resto de la tensión se acumula aquí sobre la carga, que es aproximadamente 12 voltios. En este caso el LED que está conectado por superficie. Listo, entonces yo puedo volver el LED a su lugar y él debe prender normal. Y ya ahora hago el cambio, pero con el diodo. Lo puedo convertir el diodo al LED para ver qué pasa. Y en este momento nos vamos a dar cuenta que invirtiendo la polaridad del diodo ya no va a haber igual, no va a haber flujo de corriente, ya se van a dar cuenta y no hay flujo de corriente, se apagó, porque este diodo está invertido. Lógicamente
yo puedo nuevamente medir voltajes, voy a medir voltaje del diodo, me está dando más o menos 10.7 voltios, voy a medir voltaje de la resistencia, no debe haber voltaje porque no hay consumo de corriente de esa resistencia, y por último voy a medir voltaje del diodo LED y encuentro que hay un voltaje muy pequeño. Si lo observan, de 0.078, es un voltaje pequeñísimo. ¿Todo por qué está así? Porque yo invertí el diodo LED. El diodo LED no, el diodo convencional. Yo lo invertí su polaridad y con ello logré que no condujera corriente hacia el circuito interno. Es como si estuviera bloqueado. O sea, si se bloquea para que no, hasta que no se cambie el estado del transistor a otro estado, él no va a dejar de molestar. Entonces, hay algunas preguntas ahí, comentarios. Seguimos avanzando, nos quedamos. Los muchachos, Sin preguntas por el momento. sí, alguna duda, alguna pregunta. Todo claro como la vuelta más áreas. Sí, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces, hemos comprobado con esta práctica la versatilidad de un diodo para dejar pasar o no una corriente. ¿Okay? Es decir, que si el diodo está polarizado directamente, él deja pasar la corriente. Si el diodo está polarizado inversamente, él no va a dejar pasar la corriente. Además de eso, hemos visto cómo funciona un diodo LED, ¿cierto? Un diodo LED es un dispositivo también, es un diodo que tiene una función especial en este caso, es un diodo que emite un haz de luz cuando es polarizado directamente. Si lo polarizo inversamente, él deja de emitir ese haz de luz. ¿Sí? Les voy a hacer una prueba con otros diodos que están acá. Por ejemplo, vamos aquí está polarizado, el diodo está polarizado directamente y el LED también. Voy a retirar ese LED de ahí. Voy a conectar un diodo de estos a chorros que llama para ver qué pasa. O sea, cómo cambia ese diodo la condición del circuito. Si aumenta el voltaje. Miren, ese diodo es un poquito bacano, ¿cierto? Ese diodo azul, ustedes están viendo ahí, aquí, bien. Ese diodo azul que ustedes están viendo ahí es un diodo que llamamos el diodo a chorros. Diodo a chorros que llama. Este diodo azul, vamos a ver qué características tiene, porque el diodo rojo medía 2.2 voltios. A ver cuántos voltios mide este diodo azul. Entonces empezamos midiendo el voltaje del diodo. Ahí verifico que el multímetro esté en medición de voltaje y que las ondas estén en lugares adecuados. Siempre que usted vaya a medir, haga esa verificación para no cometer errores. ¿Por qué? Porque a veces uno está midiendo corriente, se le olvida cambiar los terminales del multímetro y se va a medir voltaje así y se quema el fusible. En el caso de este multímetro que tengo aquí en mis manos, el fusible vale 150,000 pesos. Y es un fusible muy costoso como para estar quemando. Entonces siempre uno se acostumbra a hacer la verificación antes de hacer la medición. Listo, entonces ya verifiqué, está en la selección de la escala de voltaje de C y ya verifiqué que los terminales están conectados en el lugar correcto para medir voltaje y voy a medir aquí el voltaje del diodo y me dice que tiene un voltaje de 3.5. Miren que este diodo tiene un voltaje mayor que el anterior. ¿Por qué? Claro que sí. Los diodos todos no tienen la misma tensión de trabajo. Unos trabajan a un voltaje, otros trabajan a otro. Cada uno tiene su propia tensión de trabajo de acuerdo al color del diodo. Entonces, esto también es muy importante identificarlo, porque a veces uno selecciona una resistencia que acompaña al diodo que es demasiado alta y no va a hacer que el diodo brille lo suficiente para uno ver si está funcionando o que esté prendido o no. Entonces, siempre uno debe seleccionar una resistencia idónea o adecuada para que el diodo funcione bien. Yo siempre recomiendo por general con tensiones pequeñas, por ejemplo, hasta los 12 voltios, 14 voltios, yo recomiendo para un diodo normal, convencional, de estos que son de 3 milímetros, una resistencia de 220 ohms. Sí, pero ya cuando ya tú empiezas a subir voltaje de 18, 20, 30, ya tienes que ir aumentando también la resistencia que acompaña el diodo para que ese diodo no se te queme. ¿Por qué? Porque si tú no le pones una resistencia al diodo LED de acompañamiento en serie y lo conectas directamente a cualquier fuente de voltaje de 5 voltios, ese diodo está propenso a quemarse porque ellos tienen un límite máximo de operación de corriente y tienen un límite máximo de operación de voltaje.
Entonces, si yo pongo ese diodo a trabajar a 5 voltios directos, lo más probable es que se va a poner amarillo, o sea, deja de ser azul, empieza a brillar con un color mucho más amarilloso y hasta que llega el momento en que se funde el filamento y hasta ahí llegó, dice el otro, se dañó el diodo. Perdiste 100 pesos. Si es diodo difusor, si es diodo difuso, o perdiste 500 pesos si es un diodo de chorro. Eso es muy importante saber. ¿Qué tensión de operación va a usar el diodo para saber qué corriente maneja? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Listo. Acá lo mismo. Yo volteo este diodo LED, lo volteo y él miren que no va a encender, ¿cierto? Claro que no va a encender porque está polarizado de forma inversa. Al polarizarse de forma inversa, el diodo no prende. Yo puedo medir voltajes por aquí, no mide nada, mido voltaje en el diodo, más o menos me aparece el voltaje de la fuente, 11.88, y mido el voltaje del diodo que está acá, y me aparece 0.16, o sea, ahí están todos los voltajes menos, en este caso la resistencia no tiene voltaje, pero el diodo alberga todo el voltaje de la fuente, porque el que está abriendo el circuito es este diodo LED, mientras que este no está abriendo el circuito, este está funcionando de forma correcta, está polarizando bien. El que está abriendo el circuito es el diodo este que está acá, por eso es que toda la tensión se acumula en los extremos de ese diodo que está allí. Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios. Todo bien, dijo el pibe. Bueno, yo creo que podemos avanzar más, pero yo voy a dejar hasta aquí por el momento, porque hoy tuvimos una jornada también muy extensa en el SENA y tampoco quiero saturarlos digamos, de tanta información. Vamos a ir haciendo esta práctica poco a poco. Ya la próxima sesión trabajamos con los diodos Zener. Yo espero que ustedes vayan consiguiendo sus cositas, vayan conectando, porque de esto se trata la electrónica, de conectar, de medir, de verificar. Si eso lo hacemos, te aseguro que todo nos va a ir bien. Vamos a ir aprendiendo y adquiriendo esos conocimientos. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan en la clase, usted tiene su dispositivo ahí, lo va midiendo. Vos estás acá, yo medí aquí, me pasó esto. Ah, ok. Eso es que seguro estás haciendo esto, o miramos qué está pasando. O sea, ese es el ejercicio, que todos podamos ir adquiriendo y tomando el conocimiento. Entonces ya por tema también de que ya la batería se va agotando a estas horas, vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Le agradezco ahí su comprensión y su atención y nos estaremos viendo en una siguiente sesión la otra semana con el favor de Dios. Bueno, yo les voy a avisar si la otra semana hay clases, porque, bueno, conmigo específicamente, porque yo tengo una actividad la otra semana con el SENA y creo que voy a estar una semana por fuera en esa actividad. Entonces, lo más probable es que yo les deje una actividad por desarrollar, si se la monto y ensayuna, pues les habilito de las actividades que están ahí, les habilito un par de actividades para que ustedes trabajen mientras que yo no estoy en la formación, con el fin también de ir adelantando el tema de desayuno. ¿Sí? Entonces, igual yo les estaré avisando por el grupo cuál será la dinámica de la otra semana para que ustedes trabajen, ¿vale? Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. De lo contrario, entonces podemos dejar hasta acá por hoy y nos estaremos viendo la siguiente sesión cuando nos encontremos sincrónicamente otra vez. Bueno, muchachos, no siendo más, no hay preguntas. Vamos a dejar hasta acá. Voy a suspender la grabación y voy a cerrar esta sesión. Les